Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, Giovanna, ¿qué tal? Bueno, hace frío, vamos a empezar. Estamos ya 22 personas conectadas. En honor a la puntualidad de todos, vamos a iniciar, ¿sí? De los que ya se conectaron. Bueno. El día de hoy vamos a hablar de vacunas. Como les dije, en pediatría es un tema importante y forma parte de nuestras competencias básicas, ¿sí? Hablaremos de los tipos de vacunas que existen para pediatría, del esquema eh, ideal para los niños y del esquema que existe en nuestro país, del esquema de vacunación que existe en nuestro país, que es un esquema de vacunación bastante bueno, comparado con países de la región de las Américas, ¿verdad? Eh, ya de hoy, entonces tendremos en cuenta esta unidad y la había socializado el día de ayer al Juan Centurión que vamos a estudiar hasta esta unidad. Vamos a estudiar crecimiento y desarrollo, vacunas, nutrición, desnutrición y obesidad. Y con eso y las clases del próximo sábado, si es que falta algo de vacunas, podríamos cerrar ahí, pero básicamente yo creo que hoy ya vamos a cerrar todo vacunas, ¿sí? Eh, entonces, el próximo sábado vamos a iniciar con el módulo de respiratorio y eso ya nos va a incluir en nuestro parcial, ¿sí? Nuestro parcial es dentro de 2 semanas, ¿verdad? El 18 de junio. Así mismo, doctora. Sí, bueno, entonces ya estamos hasta esta clase, entonces entra en nuestro examen, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes y me avisan eh, si pueden ver mi pantalla, por favor. Ahí se ve, profe. Dale, gracias. Nosotros el día de hoy, entonces tenemos ya, hemos marcado nuestra hoja de ruta con el inicio de tema de inmunidad y vacunas. Para hablar de vacunas tenemos que entender que existe inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad natural o innata es la inmunidad en la que viene ya el ser humano y que se adquiere en dos formas. Puede ser en forma activa, cuando eh, nosotros nos enfermamos, por ejemplo, de varicela, entonces después ya estamos eh, inmunes contra esa enfermedad, o puede ser pasiva a través de la lactancia materna. La adquirida o adaptativa puede ser también activa y pasiva. La activa a través de las vacunaciones sí, las vacunaciones, y la pasiva a través de recibir inmunoglobulinas o toxoides. Entonces, recordar que la inmunidad es un estado de resistencia que tienen todos los seres vivos ante cualquier acción patógena. Recuerden que existen muchísimas enfermedades y microorganismos en el ambiente y que nosotros constantemente nos estamos defendiendo de ellos. Nuestra primera barrera y la barrera más importante que tenemos es la piel. Entonces, luego al ingresar en las vías respiratorias existen inmunoglobulinas también que nos defienden de muchísimas enfermedades.
Entonces, la inmunidad puede ser activa y esta inmunidad activa puede ser natural, ya dijimos que se adquiere a través, una vez que uno adquiere la enfermedad, y puede ser adquirida a través de la aplicación de inmunobiológicos, y en este grupo están las vacunas. Y la pasiva es cuando esta protección se obtiene a través de los anticuerpos humanos o animales, porque acuérdense que existen suero derivado de equino que se usan para determinadas enfermedades, ¿verdad? Y esto genera una resistencia rápida, una defensa rápida, ¿sí? Y es una defensa temporal normalmente, la pasiva. Entonces, la natural se puede adquirir a través de los anticuerpos, e inclusive la leche materna que adquirimos de esa forma, y la adquirida, la inmunidad transitoria es inducida entonces por anticuerpos, sean estos específicos o no, ejemplo la toxina antitetánica, el suero antiofídico. Estos son los grandes ejemplos de inmunidad adquirida pasiva. Entonces, recordar que la inmunidad natural es la primera defensa y es altamente eficaz e impide la mayoría de las infecciones desde el principio. Normalmente esto la anula las horas que siguen a la exposición con el contacto, gracias a nuestro sistema inmunitario que está intacto. Cualquier defecto de esta inmunidad puede llevar a romper esas barreras de defensa y crear la enfermedad. Entonces, estas están mediadas por células y proteínas. Normalmente las primeras células de defensa son los granulocitos, los natural killer, y los más importantes son los granulocitos o neutrófilos. Y ya quedamos que es la pasiva se refiere a la adquirida por el pasaje de anticuerpos maternos o la leche materna, son los ejemplos más importantes. Entonces, recordar que los mecanismos inmunitarios son varios, los inmediatos, se detonan inmediatamente al tener a un patógeno o un agresor, y se desencadenan con la presencia de las células específicas dirigidas contra los antígenos que ingresan, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que estos mecanismos inmunitarios se activan y se amplifican en presencia de infección. Con respecto a la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata, en este cuadro tenemos la presencia de los fagocitos, los granulocitos o los neutrófilos, que son la primera línea, las células importantes en la inmunidad innata. Y en la inmunidad adaptativa tenemos dos tipos de inmunidad, la mediada por células y la inmunidad humoral. La humoral está determinada por los linfocitos B que forman los anticuerpos, y la celular por los linfocitos T, que normalmente van reflejando, enviando varias sustancias para que sean efectoras de la destrucción de, sobre todo, componentes internos, o sea, sobre todo los materiales intracelulares. Entonces, la inmunidad adquirida o adaptativa es todo este lado de nuestro cuadrito. Ya sabemos que responde específicamente ante los patógenos. Tiene una memoria inmunológica que evita una segunda infección, y eso se debe gracias a que los linfocitos B ayudan a la producción de anticuerpos. Entonces, y tiene un tiempo de respuesta que es mayor, se da recién horas o días después de la exposición al patógeno, que es diferente a la respuesta inmune innata, que es rápida.
se adapta para reconocer y eliminar más tarde y recordar al patógeno. En este cuadro tenemos entonces que las del T1 son las relacionadas a la respuesta celular, los linfocitos T, en los cuales están involucrados ellos estimulan a la producción de interferón, interleucina, el factor de necrosis tumoral, activan a los macrófagos para la destrucción de los patógenos intracelulares sobre todo. Y los de la inmunidad celular, que son las respuestas tipo T2, en el cual los linfocitos B son los principales responsables de esta respuesta, en el cual ellos una vez que encuentran al patógeno, lo reconocen y forman proteínas, que son los anticuerpos, para destruirlas. También sirve para la estimulación de otras células, como son los eosinófilos, y para que puedan presentarle también a los anticuerpos para poder activar los granulocitos que terminarán destruyendo a las células, a los componentes intracelulares que ingresan al torrente sanguíneo. Una vez que se producen los anticuerpos, la segunda vez que ingresa este patógeno, los anticuerpos que son específicos para un patógeno determinado son reconocidos y eliminados del torrente sanguíneo. La segunda respuesta es más rápida, ¿sí? Entonces, para volver a repasar, la respuesta adquirida comienza pocos días después de una infección y de la infección inicial. Es la segunda línea de defensa para eliminar los patógenos. Y es muy importante porque ayuda a la producción de anticuerpos que ya son la memoria inmunológica, y una segunda exposición al patógeno hace que estos anticuerpos ya vayan y tengan una respuesta más rápida para eliminar a dicho patógeno. Con respecto a la inmunidad humoral, que ya sabemos que es la mediada por los linfocitos B específicamente, esta respuesta sabemos que es específica, que necesita que los linfocitos vayan a reconocer los antígenos para producir los anticuerpos, que son las proteínas de defensa. Y este ataque que se produce con los anticuerpos inactivan o marcan potencialmente a los patógenos peligrosos para que puedan ser destruidos con la ayuda de la inmunidad celular, en el cual están involucrados los linfocitos T. La inmunidad celular es la mediada por linfocitos T, que atacan directamente a los microorganismos intracelulares y sus toxinas, y están determinadas por las células del sistema inmunitario, que liberan toxinas sin la intervención de los anticuerpos. El mismo cuadro que ya habíamos mencionado. Bueno, esto habla de la inmunidad activa innata, sobre todo, en el cual intervienen los fagocitos, que son los macrófagos y los neutrófilos, es el sistema de complemento, las células natural killer y las interleucinas. Recuerden que las células principales de la inmunidad activa son los fagocitos, sobre todo los neutrófilos, que son conocidos también como granulocitos. Recuerden que son la primera vía de elección, que estos tienen una vida media de aproximadamente 20 días, que aumentan cuando existe una invasión de un patógeno. La inmunidad activa que está dada por las vacunas normalmente se utiliza frente a anticuerpos específicos y agentes patógenos.
¿Sí? Esta inmunidad es de carácter preventivo y tiene un efecto más largo. Con respecto a la inmunidad pasiva, que es de acción más rápida, en este caso cuando se usan inmunobiológicos de actividad más rápida se refiere específicamente a los sueros toxoides, a los sueros antiofídicos, que se usa para tener una respuesta rápida, para poder luchar contra un patógeno específico, contra una toxina específica para que actúe más rápida, porque recuerden que el efecto de las vacunas tiene recién respuesta luego de que los inmunobiológicos desarrollen respuesta inmunitaria luego de 2 a 3 semanas. El otro ejemplo de inmunidad pasiva natural era el de el pasaje de anticuerpos maternos y de la leche materna. Lo habíamos mencionado más adelante. Bueno, ¿y qué son las vacunas? Las vacunas son suspensiones de microorganismos. Estos microorganismos pueden ser vivos, pueden ser inactivados, pueden ser muertos. También pueden ser fracciones, fracciones o partículas de algún patógeno que pueda inducir una respuesta luego de su aplicación y pueda dar como una enfermedad que es de menor gravedad. Y los toxoides no son precisamente vacunas, pero son de origen bacteriano y han perdido su poder patógeno y se aplica para determinadas enfermedades. En la práctica médica existen, en vacunas sobre todo existen dos tipos de toxoides, el toxoide tetánico y el difterico, que forman parte de las vacunas que se aplican regularmente. Los inmunobiológicos. Los inmunobiológicos, ¿qué son? Son productos que tienen un efecto sobre el sistema inmunológico. Tienen capacidad de generar alguna respuesta. Dentro de los inmunos biológicos se pueden citar a las vacunas, los toxoides, preparados que tengan anticuerpos de origen humano o puede ser animal, y estos son las famosas inmunoglobulinas o las antitoxinas. Entonces, dentro de los inmunobiológicos se encuentran las vacunas, que son suspensiones de microorganismos vivos, inactivados, muertos o fracciones o partículas que una vez administrados inducen una respuesta que previene una enfermedad contra la cual se está dirigida esta vacuna. Es importante que manejemos dos definiciones, qué es inmunización y qué es vacunación. La inmunización es un proceso que está destinado a introducir o transferir inmunidad mediante la administración de un inmunobiológico. Y recordemos que dentro del grupo de los inmunobiológicos se encuentran las vacunas, toxoides y preparados que tienen anticuerpos que son conocidos como las inmunoglobulinas y las antitoxinas. Entonces, eso es el proceso de inmunización. Y la vacunación es la administración de cualquier vacuna, independiente del que el receptor sea el adecuado. Antes hablábamos que las vacunas eran totalmente vacunas eran solamente para los niños. Con el correr de los años hemos visto que la vacunación de los adultos también son importantes. Y eso nos dimos cuenta en lo que es la pandemia, que el adulto también es importante que tenga un esquema regular de vacunación adecuado. Con respecto a las vacunas que nosotros debemos tener, lo que hacemos práctica médica, son las vacunas que, por ejemplo, estacionales. En este momento,
las vacunas contra la influenza y el COVID, que estamos en temporadas de frío y también que no hemos abandonado totalmente la pandemia. Existen tipos de vacunas y las vacunas se pueden clasificar de diferentes formas, ¿sí? Según el método de fabricación, estas vacunas pueden ser enteras, pueden ser inactivadas, y estas inactivadas a su vez pueden ser enteras que tienen subunidades, ya sea de toxoides, unidades, fracciones de virus o bacterias. También las vacunas pueden ser recombinantes. Esto cuando se hacen por ingeniería genética, en el cual hacen clonación de genes de diferentes patógenos y codifican una proteína antigénica que es la que se aplica en el receptor y que puede dar una respuesta inmune. En las recombinantes, uno de los ejemplos son las vacunas contra el dengue y las vacunas y actualmente las vacunas de COVID, la vacuna contra la hepatitis B, las sintéticas, las que están producidas por polipéptidos, tienen una secuencia primaria de aminoácidos. Acá en este grupo están las vacunas contra el meningococo, la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra el neumococo, que es la conocida como el neumo 23, también que tiene polipéptidos. Y según sus características, que pueden tener componentes vivos, atenuados, muertos o inactivados, entonces también se pueden clasificar de esta forma, ¿sí? Entonces, vamos avanzando. Según su composición. Cuando hablamos de una vacuna monovalente, es que tiene un solo tipo de componente antigénico contra solamente una enfermedad. Cuando hablamos de vacuna polivalente, nos referimos a que tiene diferentes antígenos, pero de una misma especie. Un ejemplo de vacunas polivalentes es la vacuna contra el rotavirus, el Rotatex, que tiene 4 componentes del virus rotavirus, que es el agente infeccioso de las diarreas, sobre todo en los niños. Y una vacuna monovalente es cuando nos aplicamos solamente una vacuna contra una sola especie del rotavirus, que puede ser el Rotarix y no el Rotatex, que tiene 4 componentes. Puede ser también una monovalente, el recién nacido que se aplica en sala de parto, la vacuna contra la hepatitis B. Solamente se aplica la vacuna contra la hepatitis B. Y según su uso sanitario, las vacunas pueden ser sistemáticas, es las que se incluyen dentro de un calendario vacunal. Ese calendario vacunal se elige según las enfermedades que son más importantes en una región y que van a generar una respuesta y una protección adecuada para las enfermedades que afectan más a una región y a una población. Y las no sistémicas son las vacunas que se aplican en situaciones especiales. En nuestro medio, por ejemplo, una vacuna no sistémica puede ser la vacuna contra la rabia, la vacuna contra la fiebre tifoidea, la vacuna contra el cólera, porque no son enfermedades ni endémicas en nuestro medio, entonces no son sistemáticas. También una vacuna no sistemática es la vacuna contra el dengue. Entonces, para que sepamos, actualmente dentro de nuestro calendario también ya deberíamos incluir entre las vacunas sistemáticas el esquema de vacunación contra el coronavirus, que ya va a formar parte de nuestro calendario regular de vacunación. Y también, según la microbiología, las vacunas pueden ser de origen bacteriano y las vacunas de origen viral. Entonces, esto es siempre viendo
los tipos de vacunas, ¿cómo se van clasificando? Bueno, las vacunas que son a virus vivos atenuados, normalmente son las vacunas que están contraindicadas, sobre todo en personas que tienen defectos de la inmunidad, embarazadas. Entonces, entre las vacunas, y también las que se pide que existan cierto intervalo de vacunación entre las mismas. El resto de las vacunas, normalmente no hay problema con hacer intervalo de vacunación entre el resto de las otras vacunas, sí, con las que tienen partículas vivas atenuadas. Y entre las virales está la Sabin oral, o sea, la Sabin es oral nomás, ¿sí? El grupo de SPR, que es sarampión, rubeola, papera. SR es sarampión y rubeola. Después tenemos varicela, fiebre amarilla. Y entre el ejemplo de que tiene componente virus atenuados bacterianos, tenemos la BCG. Y también la de la fiebre tifoidea, para mencionarles, a pesar de que no es una vacuna que nosotros usamos regularmente en nuestro medio, es importante que sepamos que existe esa vacuna. Entonces ya sabemos que las vacunas se usan en cada hemisferio, en cada región, en cada continente, de acuerdo a las enfermedades que son más frecuentes, ¿sí? Después tenemos las células que son derivados de... Doutora, Hola, ¿sí? ¿Te uma escucho? consulta. Sí. Usted dijo que as vacunas com vírus atenuados não se pode aplicar em embaraçadas, é contraindicada, na verdade, e Sí, tem que ter um espaço de aplicação. Então, sí. seria, por exemplo, de varicela não se pode aplicar junto com febre amarela, ou, No, ou no, no. entre uma dose. Se pueden aplicar juntas, pero no, por ejemplo, hoy te pongo fiebre amarilla y dentro de 2 semanas la varicela. Tienen que ser juntas, pero no con intervalos. Ah, bueno, ok. Então, se pode aplicar junto, pero então se aplica hoje, por exemplo, febre Sí, amarela, dentro de uma semana ou duas não se pode aplicar varicela. no. Pero El, el intervalo mínimo normalmente piden las guías, son 4 semanas. ok, gracias. Para las vivas atenuadas, Perfeito. ¿ya? Entonces están contraindicadas para las embarazadas y los que tienen defectos de la vacunación. Por ejemplo, no sé si está Fabricio por ahí. ¿Quiénes pueden ser ejemplos de defectos que tienen defectos de la inmunidad? Eh, Profe, inmunodeprimido pueden ser. Muy bien. Unos ejemplos. Alexis fuiste, ¿verdad? Sí, profe. Alexis, dame un ejemplo de inmunodeprimido. Y por ejemplo, pacientes con VIH. Sí. Por ejemplo, al recién nacido, y Olá, acá ya... doutora. Sou Sí. Fabrício. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bom dia. Tudo Bueno, bem? acá respondió Alexis. Y entonces, por ejemplo, a un recién nacido, hijo de madre con VIH, que no está tratada, que no tiene controles suficientes, probablemente esta vacuna la vamos a diferir, no lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Está? Y tampoco estas vacunas no están recomendadas a los pacientes que tienen defecto de la inmunidad, ¿sí? Bueno, y después seguimos avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a las que son inactivadas, o sea, que le quitan componentes que hacen que sean, hacen que tengamos una enfermedad light, ¿verdad? Para poder nosotros
presentar una respuesta contra la enfermedad. Miren que todas estas vacunas, por ejemplo, son necesarias para que nosotros podamos hacer una asistencia sanitaria. Muchos de ustedes, si no tienen sus vacunas contra la varicela y si van a hacer pediatría, es importante que se apliquen esa vacuna. Porque acuérdense que en adolescentes y adultos la varicela normalmente no es una enfermedad tan benigna como suele ser en los niños, ¿sí? ¿Está? Por ejemplo, entonces es una vacuna que un adulto, sobre todo profesional de la medicina, debería tener. Y los que trabajan en laboratorio. Los que trabajan en laboratorio, por ejemplo, les recomiendan que se pongan las vacunas que no están dentro del calendario vacunal. Por ejemplo, una de ellas podría ser la vacuna contra la rabia, porque ellos pueden trabajar con ese tipo de materias. Bueno, entonces las virales que son de células enteras, tenemos la SAL, que es la polio intramuscular, tenemos la vacuna de la rabia, la de la gripe, que es la vacuna contra la influenza, y la hepatitis A. Entre las bacterianas tenemos la DPT, que son las vacunas contra la difteria, la bordetella pertussis, que es la P, y la T es tétano. Y la TD, que es tétanos y difteria, para el componente, estos dos componentes nada más tiene, y es para la vacunación sobre todo de adolescentes y adultos. La meningocócica, que es la vacuna contra la Neisseria meningitidis, que existen en el mercado dos vacunas comerciales. Por ejemplo, les cuento a Fabricio y por ahí si ellos saben, porque tienen sobrinos, Giovanna, por ejemplo, acá en nuestro medio, la vacuna contra la meningococcemia son Menactra, que no forma parte del esquema vacunal, solamente en situaciones especiales. Por ejemplo, a nosotros nos tocó vivir en el liceo, y el año pasado, no, en el liceo, un brote de meningitis por meningococo, y entonces el ministerio que tiene reservada vacunas contra el meningococo cuando hay brotes epidémicos, lleva y hace la vacunación en los sitios donde hay este tipo de enfermedades. Y recuerden que también le hablé del cólera, que existe esta vacuna, pero como nosotros no somos un país endémico, con cólera no tenemos. ¿En qué país de la región hay? En Perú, ¿sí? Entonces, para que lo sepamos, que sí forma parte del esquema regular de vacunación, sobre todo regional, hacia el norte del país y hacia el norte del país. Son vacunas especiales. Después que tienen fracciones tal vez de proteínas, de polisacáridos conjugados y no conjugados, son las vacunas contra el Haemophilus influenza tipo B, que es una bacteria gram negativa, y la neumocócica que es dirigida al estreptococo neumónico. Entonces, cuando hablamos de neumococo, Alexis, hablamos de qué bacteria. Del estreptococo pneumoniae. Muy bien, porque nosotros recordemos, somos médicos y tenemos que hablar correctamente. Entonces, para saber. Y las recombinantes, entonces en este momento sabemos que no solamente le tenemos a la hepatitis B, le tenemos a la vacuna contra el dengue y le tenemos a todas estas nuevas generaciones de vacunas que se hicieron por ingeniería genética, que son las vacunas contra el COVID. ¿Sí? Entonces, más de lo mismo, explicando cuáles son las de vivas atenuadas, es la que les había dicho que acá faltaba la del cólera y la de la fiebre, acá está, las bacterianas. Entonces, las bacterianas que son vivas, que no le podemos poner a las que tienen defectos de la inmunidad y a las embarazadas, y a los niños que tienen defectos de la inmunidad son la BCG, fiebre tifoidea oral y cólera. Entonces, la fiebre tifoidea, sobre todo en los países asiáticos, igual que el cólera, tiene importancia. Las inactivadas, que tenemos la pertusis celular, esa es la pertusis entera, y existe un componente acelular de la pertusis, porque hay reportes de que la pertusis entera produce convulsiones, y la vacuna de la fiebre tifoidea parenteral.
Los toxoides, ya hablamos, entonces los toxoides, sobre todo los ejemplos son el toxoide difterico y toxoide tetánico. Los que tienen polisacáridos, ya hablamos, las vacunas de meningococo, que existen 2 vacunas en el mercado, que son la Menveo y la Menatra, que se usan en Paraguay solamente en situaciones especiales y en la práctica privada. También de polisacáridos tenemos el neumo 23 o neumococo 23. Y las conjugadas, que tenemos vacunas conjugadas contra el neumococo. Esta es la famosa vacuna que sí forma parte de nuestro esquema, que es la PCV3, que es la vacuna conjugada del neumococo. ¿Sí? Que tiene 13 componentes, ¿sí? Esa es la que forma parte de nuestro esquema vacunal. Y esta que se llama luego Neumo 23, que recién se recomienda usar a partir de los 2 años, ¿sí? Y en las virales tenemos ya sabemos que las vivas atenuadas son la SPR, que es sarampión, parotiditis, rubeola, la poliomielitis oral o SABIN, la varicela, fiebre amarilla y rotavirus. Las inactivadas, la poliomielitis inyectable, que se conoce como SAL o IPV, influenza, que son vacunas estacionales, y la vacuna contra la hepatitis A. Las que son recombinantes son las hepatitis B, VPH, dengue que hablamos, VPH es de virus del papiloma humano, y también actualmente las vacunas del coronavirus. Las que son inactivadas y de subunidad viral también existen, que son algunas vacunas contra influenza. Estas vacunas son algunas vacunas que se usan en forma intranasal. O sea que para que sepan que existen vacunas contra influenza también que tienen subunidades, pero inactivadas, que pueden ser de aplicación intranasal, que no tenemos nosotros en nuestro mercado. Normalmente las vacunas no solamente tienen componentes antigénicos de la bacteria o el virus contra el cual está dirigido a la aplicación. Tiene unos estabilizadores, tiene un material en el cual está suspendido, ¿verdad? Y estos pueden ser un líquido de suspensión, este tipo de líquido, el líquido pueden ser, por ejemplo, puede ser agua destilada, solución salina, porque cuando nosotros leemos el prospecto de una vacuna dice componentes. Entonces tiene el toxoide tetánico, el toxoide difterico más agua destilada, solución salina o complejos en el cual se produjeron. También tiene que tener algún preservante, tiene que tener estabilizadores y a veces hasta antibióticos para evitar que esto se contamine. Y normalmente hacen que el material sea más estable, que dure más tiempo. Y los adyuvantes, que pueden ser los compuestos de aluminio, alumbre, calcio, que normalmente ayuda a incrementar la respuesta inmune. Y muchas veces los efectos colaterales también, cuando hay un efecto colateral a una vacuna, pueden ser no necesariamente, sobre todo los efectos colaterales que son relacionados a respuesta anafilactoide, pueden ser a estos componentes que sirven para que estén viables los toxoides o los virus atenuados, los que producen en la persona que recibe la aplicación de la vacuna alguna respuesta. Entonces, cuando hay una reacción o un evento relacionado a la aplicación de una vacuna, que actualmente se conoce como SABI, hay que investigar si no fue una respuesta a uno de estos componentes o al virus mismo aplicado. Es lo mismo que pasa cuando hay una reacción a algún medicamento. Muchas veces no reaccionan al ibuprofeno, sino a los excipientes que los fabricantes ponen para que tenga un sabor más agradable, para que dure más tiempo. Entonces todo esto se debe tener en cuenta.
Bueno, ¿cuál sería la respuesta inmunitaria, verdad? Existe un periodo de latencia, este periodo se da después de la aplicación, ¿verdad? Uno le aplica el inmunobiológico y espera la aparición de anticuerpos, ¿verdad? En la sangre, que en un principio, y al igual que toda enfermedad, los primeros anticuerpos son del tipo IgM, que duran aproximadamente entre 24 horas a 2 semanas para luego darse la respuesta inmunológica que es más prolongada, ¿sí? Que es la del tipo IgG, ¿verdad? Después del periodo de crecimiento, habla que se da después del periodo de latencia, que alcanza también hay que recordar que tiene un pico máximo las respuestas del tipo IgG, que son después de las 4 semanas. Y esto pueden durar algunos días, inclusive algunos años, pero tienen que saber que no siempre tiene la misma cantidad, siempre hay algunos que decrecen. Por eso es que existen los refuerzos vacunales, ¿sí? Y el periodo de decrecimiento, que es lo que le había dicho, que es cuando después, desde cierto tiempo de la concentración máxima que pasa, cae el valor de los anticuerpos en forma lenta, se mantienen pero caen. Entonces este periodo de crecimiento es más o menos largo, depende del tipo de vacuna o del tipo de anticuerpo frente al antígeno que haya sido expuesto, ¿sí? Y entonces la respuesta siempre es un poquito frente a una segunda exposición, depende mucho de la cantidad de anticuerpos que existan. Recuerden que la IgA y la IgM son las inmunoglobulinas que hay más y que son las de respuesta rápida, y después disminuyen para que empiecen a aumentar las inmunoglobulinas G. Porque cuando ustedes tienen una serología, por ejemplo, dice rubeola positivo IgM, saben que es enfermedad aguda. Cuando dice rubeola positiva IgG, saben que es una enfermedad antigua. ¿Sí? Bueno, la respuesta secundaria, ¿cuándo se da la respuesta secundaria? La respuesta secundaria se da cuando vuelve a ingresar por segunda vez el antígeno, ¿verdad? Entonces, después de un lapso conveniente se desencadena esta respuesta que es secundaria, se caracteriza porque hay una rapidez de aparición de anticuerpos específicos, ¿verdad? Porque ya estaban en el torrente los anticuerpos de memoria, ¿verdad? Y entonces ya reconocen a estos, reconocen a los antígenos, a los patógenos que entran y pues ya le conocemos y ya sabemos qué tenemos que hacer contra este antígeno, ¿sí? Entonces, la respuesta secundaria se debe gracias a la memoria inmunológica. Esto persiste mucho tiempo, ya sabemos. Y aún cuando esta concentración de anticuerpo disminuye, siempre existe algún umbral bajo y que pueden estar atentos para la detección de los antígenos que entran. Acuérdense que antígenos son los patógenos y anticuerpos son las células de defensa, ¿sí? Entonces, antígenos son los malos y anticuerpos son las células buenas, las células de defensa. Factores que intervienen para la respuesta inmunitaria a los inmunobiológicos. La eficacia de un inmunobiológico para que pueda despertar respuesta depende de la presencia o ausencia de anticuerpos maternos, que también nos ayudan para la primera línea de defensa, recuerden. Después, la naturaleza y la dosis del antígeno administrado, el modo de administración del inmunobiológico y la utilización o no de adjuvantes. Todos estos también influyen para que el huésped pueda tener una respuesta. Esta respuesta depende también de la edad,
edad, de la constitución genética, estado nutricional, todos sabemos ya que la respuesta no es igual en todos los seres, ¿sí? El modo de administración, sabemos que los inmunobiológicos se pueden administrar en forma oral o parenteral, y su elección depende de en qué nivel puede producir una respuesta más efectiva, ¿sí? El sitio de aplicación normalmente es un sitio anatómico seleccionado de manera que la posibilidad de daño a tejidos y nervios, venas y arterias sea mínima, ¿sí? Normalmente la inyección intramuscular se debe considerar la edad del paciente, ¿sí? Normalmente a los niños que no son caminantes o menores de 2 años se preconiza realizar en el área externa del muslo, ¿sí? Y la población mayor de los 2 años en el deltoides, ¿sí? Siempre depende de la cantidad de líquido y el tamaño de masa muscular también del niño mayor de 2 años, en la cual le vamos a aplicar la vacunación, ¿sí? Es importante también que sepamos que no todas las vacunas son intramusculares, subcutáneas, y entonces, un ejemplo, la vacuna que se hace intradérmica es la vacuna de la BCG. Normalmente es una vacuna es la poca vacuna que se aplica en forma intradérmica, ¿sí? Esta aplicación se realiza en el deltoides, el lado izquierdo, y es una de las vacunas de los recién nacidos. Recuerden, existen 2 vacunas de recién nacidos. Entonces, una es de aplicación intradérmica. ¿Escuchó? ¿Quién quiere hablar? Doctora, ese no es lado derecho. Lado derecho es, pero te cuento algo. ¿Por qué es lado derecho? Porque nosotros teníamos un presidente que era dictatorial y que no quería saber nada de la izquierda, que era el presidente Alfredo Stroessner. Las guías recomiendan del lado derecho. Entonces, cuando vino a nuestro país, él no estaba de acuerdo que se aplique a la izquierda y se aplicó del lado derecho. Esa es la historia de por qué nosotros tenemos del lado derecho. Y ya sé que, Okay. pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Puede ponerse de cualquiera de los 2 lados, pero el hecho que se aplique del lado derecho, te cuento que es por eso. Gracias, doctora. Sí, para que sepan, ¿sí? Muy bien. Profe, Sí, te escucho. creo que era para evitar agarrarle al ciático también, ¿verdad? ¿O no? No, no, no. Esto del lado izquierdo y derecho fue una cuestión cultural, ¿no? ¿Sí? Pero se vio que la aplicación intradérmica tiene mejor respuesta que en forma subcutánea o intramuscular, por eso se hace intradérmica. Con respecto a esta vacuna, cabe resaltar que es una vacuna que tiene una efectividad de aproximadamente 60%, nomás se acuerdan que habíamos leído, y que no nos ayuda a no tener la enfermedad, sino nos protege de las formas severas de la enfermedad. ¿Recuerdan, verdad? Que era de la tuberculosis, tuberculosis miliar, de la tuberculosis meningia y de la tuberculosis sistémica, sobre todo, ¿sí? Y yo le compararía a esta vacuna con la vacuna del dengue también, que también tiene, por ejemplo, una efectividad del 60% para las formas leves, pero aproximadamente entre un 86 a 90% para las formas severas. Bueno, las vacunas que son de uso oral, las que forman parte de nuestro esquema de vacunación, son la poliomielitis y la rotavirus. Normalmente vienen en frascos que son para las dosis del paciente nada más o en multidosis. Las guías dicen que si vomita luego de 10 a 15 minutos, se puede volver a administrar, ¿sí? Eso es con respecto a la vacuna
de la poliomielitis y la vacuna del rotavirus. Acuérdense también que la vacuna de la poliomielitis y rotavirus existe una que es intramuscular y también la vacuna rotavirus existe una que es intramuscular. Dos presentaciones. Las que son subcutáneas, coincidentemente son las vacunas virales. La triple viral, que eran, ¿se acuerdan? La triple viral es la SPR. Alexis, ¿qué significaba SPR? Sarampión, papel y rubiola. Muy bien. La fiebre amarilla y la varicela. Entonces, recordar, estas tres vacunas son subcutáneas. Es importante que sepamos, porque, como les digo, se van a ir ustedes a rotar por vacunación y ven una enfermera que empieza recién y te va a decir, doctor, esta era intramuscular, esta era, ¿sí? Entonces tenemos que saber, ¿ok? Las intramusculares son las vacunas pentavalente. Acá vamos a hablar de esta más adelante, la neumococo, influenza, la DPT, la TD, DT y TDPA. La VPH, que es el papiloma humano, la hepatitis A. Y las recomendaciones. Los mayores de 2 años, entonces, ya sabemos que en la región deltoidea, y los menores de 2 años para anterolateral del tercio medio del músculo. El número de dosis y los refuerzos. Bueno, en general, las vacunas vivas atenuadas no tienen refuerzos cercanos o no lo tienen. Con respecto a la BCG, es una sola dosis. Con respecto a la SPR, tiene refuerzos a los luego de 4 años. Se pone a los 1 año y a los 4 años. Cuando se cree que el nivel de anticuerpos podría estar bajo y se le hace un buffer, dice. O sea que se le manda otra vez los antígenos para que sigan en niveles esperados los anticuerpos, ¿sí? Y entonces se pueda producir una inmunidad de larga duración con una sola dosis. La Sabin, que se recuerdan que era de virus atenuados, se hacen, no tiene una sola dosis, tienen más de, tienen dosis que se hacen porque las dosis son muy pequeñas, porque existen también reportes de poliomielitis relacionados a la vacuna. Entonces, por uno de sus componentes. Entonces, cuando el componente de Sabin tenía 3 partículas, contra 3 partículas de los virus de la poliomielitis. Y uno de ellos, que era la cepa Brunilde, producía una poliomielitis secundaria, una poliomielitis vacunal, por eso se retiró uno de los componentes y después de ser trivalente pasó a ser bivalente. Con respecto a los inmunológicos inactivados como DPT, TD, hemófilos influenza tipo B, hepatitis B, requieren dosis múltiples para poder tener una respuesta inmunitaria que se pueda tener una meseta con el correr del tiempo. Entonces, por eso requiere un refuerzo. Y los inmunológicos inyectables de vivos, la primera dosis normalmente está dirigida a la protección y la dosis adicional para la seroconversión, para mantener el nivel de anticuerpos. Sería el ejemplo de la SPR, que damos que tiene refuerzos, ¿sí? Los inactivados, la primera dosis normalmente no provee protección y las dosis repetitivas van produciendo la respuesta inmunitaria. Es así que un lactante que tiene que tener 3 dosis de vacunas contra el hemófilos influenza B y llega al servicio de urgencia y tiene una neumonía, y a los 2 meses tiene una sola dosis, y sabemos que una sola dosis, su nivel de protección es de aproximadamente 40%.
Yo no puedo decir, ya está protegido contra el hemófilus influenza porque ya tiene una dosis. No, no puedo descartar que este germen sea el responsable de la enfermedad de neumonía o meningitis en ese grupo de etario, en ese grupo de niños. Entonces, cuando ingresa al servicio, yo le hago una cobertura cubriendo esa bacteria todavía porque no tiene un nivel de vacunación bueno, todavía tiene una sola dosis. En este cuadro habla de las contraindicaciones de las vacunas, según el tipo de vacunas, ¿sí? Entonces, recordar que cuando hay hablamos de las alergias, alguno de los componentes en el cual está embebido el antígeno que vamos a aplicar. Entonces, cuando hay una alergia a alguno de los componentes de la vacuna, están contraindicadas. Si presentó convulsiones, si presentó dificultad respiratoria, RAS, anafilaxia severa después de la vacunación, y identificamos cuál es la vacunación y se produjo inmediatamente después del acto de vacunación, ya no está indicada esa vacuna. Si produce encefalopatías, las encefalopatías se ven más bien con las vacunas, por ejemplo, como en las virales, se reportaron más Guillain-Barré y algunas encefalopatías con los virus de la influenza y también de la vacuna antiamarílica. En lo que son las vacunas bacterianas, las encefalopatías se vieron más sobre todo con el componente pertussis de la DPT. En embarazo ya sabemos que todas las vacunas que tienen virus vivos atenuados están contraindicados. En los que tienen inmunosupresión ya sabemos. En los que tienen alguna enfermedad aguda severa, se pospone la vacunación hasta que supere ese cuadro, ¿sí? Sobre todo con las vacunas de vivas atenuadas, ¿sí? Y la administración reciente de algunos productos hablaba de productos sanguíneos. Se debe diferir la vacunación después de una transfusión de hemoderivados por lo menos 3 meses después, ya sea frente a virus vivos atenuados como frente a las inactivadas. ¿Por qué? Porque recibe, aparte de recibir hemoglobina, componentes sanguíneos, como, por ejemplo, glóbulos rojos concentrados, también pueden incluir algunas proteínas de tipo anticuerpo y que podrían desarrollar una enfermedad más severa frente a este tipo de enfermedades. Y también porque esos anticuerpos necesitan que, recuerden que las células, ¿por qué se pone 3 meses? Porque son 120 días. En 120 días la médula va a producir nuevos glóbulos rojos. En aproximadamente 21 días van a producir nuevos neutrófilos. Entonces se hace un tiempo prudencial de 120 días cuando la médula del paciente que recibió hemoderivados produce otra vez sus propios componentes, ahí realizar la vacunación. Las recomendaciones para vacuna contra de las diferentes vacunas en pacientes que tienen VIH, para que lo sepamos y para que lo tengan presentes también, ¿sí? Como dijimos, la BCG solamente si la mamá tenía un buen control, porque recuerden que esta se hace en la etapa neonatal, entonces tenemos que poder aplicar solamente a las madres que tenían un buen control, que no son sintomáticas, que tenían bajo nivel de CD4 en sangre, entonces, perdón, altos niveles de CD4 y bajos niveles de la presencia del virus, ahí sí podemos aplicar. La Sabin oral, también la misma cosa, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente y para que tengan presente este cuadro, ¿sí? Las falsas contraindicaciones son las infecciones agudas que dijimos que podemos diferir.
pero no son contraindicaciones. Por culpa de este ítem número 1, es que nuestros libritos de vacunación están muchas veces incompletos, porque normalmente las personas que se encuentran en los vacunatorios, por precaución, miedo, no quieren aplicar, ¿verdad? Muchas veces no solamente son las vacunadoras las que están ahí, muchas veces nosotros los médicos también le decimos, bueno, mamá, espera nomás que se cure y después le vamos a vacunar. ¿Y qué hacemos ahí? Estamos postergando la vacunación del paciente, ¿sí? Tratamientos antibióticos y con antibióticos o bajas dosis de corticoides tampoco no son contraindicaciones. Y son bajas dosis de corticoides, no son contraindicaciones, pero las dosis altas sí se debe diferir. Y estas no son, para que tengan presente que no son contraindicaciones absolutas, ¿sí? La exposición reciente a la enfermedad o convalescencia de la enfermedad, este podría ser un ejemplo la bordetela, podría ser otro ejemplo la varicela, ¿sí? Otro es niñas y niñas que están recibiendo lactancia materna, no interfiere con la vacunación, recuerden. Los niños y niñas de madres que estén embarazadas o que conviven con ellas, tampoco. Los recién nacidos prematuros, recuerden que la BCG nos pedía solamente que por favor tengamos un peso de 2 kilos, inclusive eso ya está discutido también. Alergias específicas a los componentes antibióticos que no están incluidos como excipiente de la vacuna, no es contraindicación. Inclusive las alergias severas al huevo. El virus, la vacuna contra la influenza está hecha también de células Vero, que son componentes del huevo, ¿verdad? Entonces, en un principio se habían contraindicado estas vacunas, pero con el tiempo se dijo que no hay contraindicaciones cuando las alergias no son severas, porque el riesgo-beneficio es mayor tener la vacunación contra la influenza, que da cuadros severos de influenza, que una reacción de tipo leve contra el huevo. Entonces, para que los vayamos teniendo presentes. Entonces, estos son datos que ustedes deben anotarlos y tenerlos presentes, ¿sí? Las contraindicaciones más importantes son las reacciones anafilactoides que se hayan visto luego de una aplicación, ¿sí? Esto nosotros tenemos un valor que es 2000 con respecto a la BCG. La SABI, recuerden que da una pequeña enfermedad, por eso tal vez deberíamos decirle, igual que la rotavirus, que no estaría indicada en pacientes, o mejor dicho, que cuando se aplica la SABI, que no esté conviviendo con su familiar que tiene VIH, porque podría estar eliminando en pequeñas dosis el virus, y en un paciente con VIH sabemos que esto puede ser severo, o cualquiera que tenga un trastorno de la inmunidad, ¿sí? Entonces, acá sí, esto para citar las contraindicaciones de las vacunas, ¿sí? Cosas que ya habíamos comentado que van a ir leyendo también. Casi todas las contraindicaciones y precauciones importantes en todos los ítems es la reacción anafilactoidea. Y con respecto al componente pertussis de las vacunas es las encefalopatías o convulsiones. Algo que quiero que sepan también, ¿qué es lo que es SABI? Que es algo de lo que se habla mucho y que también tenemos que conocer. Es SABI que se preconiza mucho y es importante que se realice la vigilancia de este tipo de eventos,
es un evento supuestamente atribuido a la vacunación o la inmunización. Que si estamos, si vemos este tipo de reacciones, lo tenemos que documentar y lo tenemos que elevar a los mecanismos de vigilancia de nuestro país, del cual que existe en el Ministerio de Salud. Entonces, este cuadro clínico normalmente ocurre después de la administración de la vacuna, causa preocupación y es supuestamente atribuido a la inmunización o la vacunación. Puede ser leve, puede dar estos tipos de cefalea, fiebre, enrojecimiento o dolor en el sitio de vacunación, o severo en las reacciones anafilactoideas, infecciones severas. Estas son encefalopatías. Entonces, ya sabemos que los ESAVI son eventos supuestamente relacionados a la aplicación de inmunobiológicos que pueden ser leves o severos. Y que nosotros tenemos una responsabilidad de hacer la ficha de farmacovigilancia y elevarlos a los encargados en cada país para que se pueda llegar a cerrar el caso si esto fue realmente relacionado a un componente de la vacuna o algún excipiente. Si es una predisposición del que recibió la vacuna o que la vacuna misma la vaya a causar. Gracias a la vigilancia de esto, cuando salió por primera vez la vacuna contra el rotavirus, el Rotavirus, había visto que uno de sus componentes producía invaginación intestinal. Entonces, esto se retiró del mercado porque era muy importante y se volvió a analizarlo y se le volvió a hacer los estudios para poder volver a poner en el mercado otra que no tenga este tipo de efectos adversos. También la búsqueda de efectos colaterales, recuerden que también hablamos de que la vacuna de la polio se vio que uno de sus componentes producía poliomielitis relacionada a la vacuna, entonces por eso se retira. Entonces, esto normalmente es analizado por un grupo de expertos, esto se lleva después a la OPS o OMS regional, se analiza y se ve si se puede cerrar o no, que fue definitivamente relacionado a la vacuna. Bueno, acá chicos terminamos una parte de la vacunación, ¿sí? Los niños y las niñas nos agradecen, ¿verdad?, la posibilidad de tener una vida sana gracias a la vacunación. Y en la medicina, después de las vacunas, no existe algo, o sea, es una de las cosas, uno de los descubrimientos más importantes para preservar la salud. Bueno, entonces, acá finalizamos esta parte de la ponencia sobre inmunidad y vacunas. Ahora tenemos que hablar sobre el calendario vacunal. ¿Y qué es lo que es un calendario vacunal? Se ve mi segunda presentación, Fabricio, Alexis, Giovanna. Todavía no, No, no se ve, doctora. Se vê, doutora? Não, não vê. Sí. A ver, ahí, ¿no? Todavía no. Todavía no, bro. Se quedó en la clase anterior, doctora. Espera que. ¿Ahí? No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Dale. Dios mío, Fabricio, vos que desayunaste, con mucha energía hablas. Gracias, doutora. Hizo un desayuno americano, o brasilero, frutas, todo. Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a hablar ahora del calendario vacunal. ¿Ya?
Y de paso vamos a hablar de las vacunas. Esta parte es muy importante que manejemos. Hasta el momento entré en la página del país y no he visto una modificación de nuestro calendario vacunal, ¿sí? ¿Qué es lo que es el país? Programa ampliado de vacunación, para que sepan, ¿sí? Y este programa ampliado de vacunación está inserto dentro del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Existe, gracias a Dios, un presupuesto que está blindado para las vacunas y que si la gente quiere usar, eso sería una malversación porque ese, al igual que lo del FONACIDE, ese presupuesto solamente es para vacunas. O sea que si el gobierno quiere usar ese presupuesto para hacer rutas o para hacer escuelas, está mal, a pesar que son necesarias, porque es un presupuesto que ya, gracias a años anteriores, está totalmente restringido para las compras de vacunas. Entonces, por suerte, existe ya eso en nuestro medio, en nuestro país. Bueno, ¿qué es lo que es un calendario? Las vacunas ya sabemos lo que son, esto vamos a pasar, la inmunización ya hablamos, esto vamos a pasar, y vamos a hablar de lo que es un calendario vacunal. Y por ahí está Juan. Juan, al terminar la clase, yo te voy a pasar hasta ahora, no sé si hay otro manual de vacunación de nuestro país. Te voy a pasar el manual de vacunas. Te voy a pasar algunas clases también para que lo tengan, ¿sí? ¿Está? ¿Está, Juan? Bueno, entonces saben que al terminar las clases yo le voy a pasar al compañero algunos esquemas y el manual de vacunación para que lo tengan presente, ¿sí? Ok, profe. Dale. Bueno, ¿qué es lo que es un calendario vacunal? ¿Se acuerdan que se elegían las vacunas de acuerdo a las patologías que más afectan a una población? Las vacunas que forman parte del calendario vacunal son las vacunas que se aplican en forma sistémica. ¿Se acuerdan que al principio de la clase hablamos que las vacunas también se podían clasificar si eran sistémicas o no sistémicas? ¿Sí? Entonces, existen muchas vacunas, pero las vacunas se eligen de acuerdo a las patologías que nos afectan más y la población que va a recibir esa vacuna también qué beneficios va a tener. Entonces, eso es lo que ayuda a analizar para que cada país pueda elegir su calendario apropiado, el que pueda pagar y el que ayuda a disminuir menos enfermedades. Y la verdad que esto nosotros logramos que las vacunas se compren y se mantengan en el calendario vacunal, porque algunos de ustedes va a ser jefe, algunos de ustedes va a ser ministro. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que le dicen al señor presidente o a su ministro de de Hacienda? Tuvimos 6.000 meningitis por Haemophilus influenza. Esos niños que dieron meningitis por Haemophilus influenza hicieron hidrocefalia. Se quedaron en el hospital 21 días. Entonces ustedes le dicen, y esos representaron un gasto de, ponele, porque usó terapia, porque usó válvula de derivación ventrículo-peritoneal, porque usó al neurólogo, al neurocirujano, al infectólogo, al pediatra intensivista. Un paciente le costó al Estado aproximadamente 30 millones de guaraníes. Y tuvimos, no sé, 200 pacientes y ustedes le dicen al administrador de turno, y esto le cuesta a la salud pública ese tipo de pacientes. Entonces yo le recomiendo que usted le autorice al Ministerio de Salud que tengamos esta vacuna. O sea, todos los actos y todos los actores son importantes. Y a partir de ahora ustedes tienen que entender que siempre
tenemos que trabajar en equipo, todos los miembros de un hospital, ¿sí? Porque la adquisición de nuevas herramientas, la adquisición de vacunas, todo esto es para disminuir los costos del hospital. ¿Por qué nos apuramos en comprar vacunas contra COVID? Porque no le estaba desangrando al Estado la cantidad de pacientes. Entonces, por eso se invierte, ¿verdad? O sea que, en serio que todo es de acuerdo a los números, ¿sí? Para que lo tengan presente y para que lo sepan también. Gracias a esto, nuestro esquema de vacunación es bastante bueno. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un calendario vacunal? Tiene que ser eficaz, o sea que si yo compro una determinada vacuna, esta tiene que estas vacunas tienen que ser capaces de disminuir la enfermedad y tener beneficios en la salud y disminuir los costos en salud. Tiene que ser un calendario sencillo porque nosotros tenemos que tratar de que todo nuestro personal de salud, que no todos son siempre especialistas y que se puedan aplicar en todos los sitios de nuestro país, puedan ser capaces de entender las recomendaciones para la aplicación, ¿sí? Tiene que ser aceptado por un grupo de médicos y sociedades científicas. Es lo que pasó con la vacuna del dengue. No fue aceptado para formar parte de nuestro esquema regular de vacunas porque no necesariamente en todo el territorio del Paraguay presentaba brotes muy altos. Inclusive se habló que se podría tener este tipo de vacunas, pero solamente lotes para las regiones donde teníamos mayores casos, que era el área central y el área de Alto Paraná. Entonces, tiene que ser aceptado, tiene que ser capaz de ser adaptado a nuestras características poblacionales y económicas. No puedo ser muy ambiciosa y comprar vacunas que son muy caras también, pero sí hay que ir viendo, ¿sí? Con respecto, con respecto a las vacunas. Entonces, esas son una de las pequeñas características. Tiene que tener un esquema uniforme, tiene que ser actualizado. Yo en este actualizado entra lo de hablamos de la Sabin oral, que no puedo seguir poniendo la trivalente, no puedo, porque ya sabemos que la trivalente, uno de los componentes produce polio postvacunal, que eso se vio en países asiáticos, que tengo que tratar de llegar a una cobertura adecuada, según la OPS tiene que ser de mayor al 80%, estas coberturas actualmente están bajas, y periódicamente, en un periodo, dice cada 3 a 5 años se tiene que evaluar si estamos bien con este esquema vacunal o tenemos que cambiar. Bueno, esto es con respecto a un esquema vacunal con intervalos mínimos recomendados, ¿sí? La BCG se aplica en la etapa de recién nacido y tenemos que aplicarlo lo antes posible. Sabemos que la hepatitis B también, que es una vacuna que tenemos que aplicar lo antes posible, que son 3 dosis, ¿sí? Y si no se aplicó al nacimiento, se puede poner al mes, a los 2 meses y luego al mes de la aplicación de los 2 meses, ¿sí? La poliomielítica oral, que es la Sabin, se recomienda 6 semanas después del nacimiento, al mes de la primera vacuna y al mes de la segunda vacuna. ¿Me permiten un ratito que me llaman por una urgencia? Doctor. Bien. No, todavía. Sí. Sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, y si ¿qué recomendó la doctora Velar? Si tu paciente está estable, se puede ir con la doctora, esa hora, y le puedes mandar con un médico interno en la urgencias. ¿Sí? Y es una, sí, 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 así mismo. No, no, con la apoyo. ¿Sí? Y tal vez al general para que sepa que hace un traslado, ¿sí? La otra delgado siempre. Dale. Listo. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos? Bueno, después hablamos de ya saben que existe una vacuna poliomielítica oral y una inactivada que es intramuscular. El intervalo mínimo de aplicación es 8 semanas después del nacimiento, un mes después de la aplicación, la segunda dosis y la tercera dosis al mes de la segunda dosis, ¿sí? Y luego los refuerzos que se recomiendan 6 semanas después, ¿sí? Chicos, ¿están todavía por ahí? Sí, estamos otra. Sí, doctora. Bueno, ya. Sí. Vamos, rápidamente. Bueno, con respecto al intervalo mínimo de aplicación entre dosis, ya sabemos que 6 semanas después del nacimiento se recomienda la primera dosis de DPT y hemófilos influenza tipo B. La hepatitis B saben que se tiene que poner al nacimiento o si no, luego de 6 semanas de aplicación, ¿sí? Pero este es cuando viene, eh, eh, cuando, eh, cuando viene la presentación quíntuple, chicos, ¿sí? La quíntuple, la que tiene 4 bacterias y un virus. Los componentes bacterianos son difteria, pertussis, tétanos, hemófilos influenza tipo B y el virus de la hepatitis B. Estos son los intervalos mínimos de vacuna recomendados, ¿sí? Doctora, Sí. en ese caso, ¿cuál es más conveniente que nos aprendamos? ¿El de las 6 semanas o el de los 2 meses? ¿Cómo está en el calendario de vacunación? Y no, nosotros tenemos que aprendernos los 2 meses. Solamente esto es para que ustedes sepan. Por ejemplo, hay una epidemia y entonces si le ponen con un mes y alguito, un mes, una semana sería, ¿verdad? 2 semanas, un mes y medio. Probablemente sí ya vamos a tener una respuesta inmunológica. ¿Sí? Dale, doctora, muchas gracias. Sí. Esto es para que sepamos el intervalo mínimo de aplicación y el intervalo entre dosis. Es para nuestra cultura general, ¿sí? Nosotros tenemos que manejar. ¿Sí? Bueno, entonces, y para que sepan también, esto por ejemplo es para que sepan qué tipo de asociaciones pueden haber. Por ejemplo, miren que hay una vacuna quíntuple y una vacuna sextuple, en el cual tiene, aparte de viste que como madres muchas veces, si es que uno tiene la posibilidad, siempre va a comprar esta vacuna sextuple en el cual tiene ya la IPV incorporada, que es la vacuna contra la poliovirus intramuscular. Entonces, no le hacemos tantos pinchazos al niño, ¿sí? Entonces, si existe en nuestro país, sí existe. Si hay gente que lo puede hacer, entonces lo hace, ¿sí? Porque en el calendario vacunal
del Ministerio de Salud, la que está disponible es la quíntuple, ¿sí? Seguramente comprar la sextuple es un poquito más cara, entonces optaron por la quíntuple más la IPV intramuscular separada, ¿sí? Rotavirus, entonces el intervalo mínimo que se puede aplicar es a las 6 semanas, ¿sí? La primera dosis, luego se pone a los 3 meses, inclusive hasta 3 meses y medio después se puede aplicar la primera dosis. No se recomienda después de los 7 o 8 meses porque se habla que su poder antigénico ya no es igual y probablemente no vamos a tener la misma respuesta. Profe, ¿qué tan costoso sería aproximadamente la sextuple? O sea, ¿cuánto aproximadamente rondaría Y hay su precio? gente que no quiere pagar 700.000 por las vacunas. Entiendo, profe. Un poco carito lo Pero, es. Entiendo. sí, pero si uno tiene la posibilidad, evidentemente a mi bebecito le voy a tratar de... Claro que el umbral del dolor de los recién nacidos y de los lactantes es menor que el de los niños más grandes, ¿verdad? O sea que el pinchancito y después ya olvidan enseguida. Inclusive ni lloran en un principio. Por eso es que se ponen los gallitos, se ponen las vacunas, todo ahí y no lloran mucho. Ok, gracias, profe. Bueno, esto es el calendario vacunal que recomienda la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que la vacuna contra la tuberculosis se aplique lo antes posible en un periodo de 0 a 30 días. Recuerden que la BCG significa que es una vacuna que contra el bacilo de Koch, que es contra la tuberculosis, que es el bacilo Calmette-Guerin, que es una de las vacunas más antiguas. Y a pesar que su efecto, ¿no?, es su eficacia es del 60%, no hay desde 1921 se sigue aplicando y con las mismas características, ¿sí? Que nos protege de las formas severas, la tuberculosis miliar pulmonar y de la meningia y la séptica. Normalmente ya sabemos que intradérmica, que puede producir una tumoración que tiene un CASEUM que se ve aproximadamente hasta 6 meses después de la aplicación. Se puede ver el famoso que dice la gente en Paraguay, te prendió la vacuna, por eso te hizo un tumorcito con una secreción blanquecina. Eso no se drena, se absorbe en forma lenta después, ¿sí? Se puede quedar una úlcera, es así que algunos tienen esa cicatriz del lado derecho, como lo han referido algunos de los compañeros, ¿sí? La vacuna de la hepatitis B, aparte, es una enfermedad grave. Ustedes saben que evoluciona a cirrosis o también es precursora de cáncer hepático, por eso es una vacuna que debemos tenerla cada adultos y niños. Y la primera dosis se recomienda al nacimiento y 2 dosis. ¿Sí? Nosotros en nuestro calendario vacunal tenemos, los niños tienen 4 dosis contra la vacuna de la hepatitis B, porque la primera es monovalente que se aplica en sala de partos, recuerda, y luego está dentro del componente quíntuple que habíamos mencionado más adelante. Y entonces, como eso se aplican 3 veces, tenemos entonces 4 dosis de hepatitis B para los niños antes de cumplir un año. Eso es lo que preconiza el Ministerio de Salud. Es una vacuna que tiene tiene el antígeno de superficie depurado de la hepatitis B, se elabora por ingeniería genética y utiliza la técnica de ADN recombinante. Entonces, la habíamos mencionado cuando hablábamos de ejemplo de recombinante. Cada dosis de suspensión puede tener entre 5, 10 a 20 microgramos
Se aplica en forma intramuscular 0,5 a 1 ml, 0,5 ¿se acuerdan que hablábamos cuando hablamos de recién nacido? Y se aplica en el muslo en menores de 2 meses, y nosotros hablamos de menores de 2 años, se recomienda en el muslo, y en mayores de 2 años en el deltoides. Se debe conservar en una heladera entre 2 a 8 grados, no debe congelarse, y una vez abierto puede estar en la heladera hasta 4 semanas y se puede usar, porque vienen en multidosis. En el mercado existen 2 vacunas contra el rotavirus, que pueden ser el Rotarix y el Rotatex. El Rotarix es vía oral y el Rotatex es vía intramuscular, y ya sabemos que se deben realizar 3 dosis. Y las recomendaciones que son que se haga en forma precoz a los 2, 4 y 6 meses. Y acá, como habíamos referido, la que es monovalente a virus vivos atenuados, el Rotarix, que es de origen humano, ¿sí? Se hace por ingeniería genética y tiene un solo serotipo. Y la otra, que es la pentavalente, que es intramuscular, que es a virus vivos atenuados, es la Rotatex que habíamos dicho y que tiene 5 componentes, por eso se llama que esta vacuna es pentavalente, porque tiene más componentes antigénicos en la vacuna, y es monovalente cuando tiene un solo componente antigénico, que habíamos dado el ejemplo cuando estábamos hablando en las primeras diapositivas. Acá habla de la forma de qué es lo que hace. Al ser el Rotarix es vía oral, y lo que hace es una pequeña replicación de la enfermedad a nivel intestinal. Por eso es que dijimos que puede eliminar, que convendría que cuando el niño se aplica esta vacuna, no comparta con sus seres, con sus familiares que pudieran tener alguna enfermedad que afecte su inmunidad. La conservación, casi todas las vacunas tienen conservación entre 2 y 8 grados centígrados, y ahora aprendimos que existen vacunas que tienen que ser inclusive congeladas, que cuando conocimos las vacunas contra el coronavirus. Su nivel de prevención es superior al 85%. Miren, aumentando las dosis, sobre todo con la segunda dosis, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta vacuna? Porque nos previene contra las diarreas estacionales, y antes de la presencia de esta vacuna, este germen, este virus era responsable de la mayoría de los ingresos de las diarreas graves a los servicios de urgencias de pediatría. Con la presencia de esta vacuna se logró disminuir la internación y los casos de enfermedades por este tipo de vacuna, y disminuir la mortalidad en niños menores de 5 años, porque era uno de los agentes responsables de esta entidad. Con respecto, sí. No. Muy bien, buena pregunta. El Ministerio de Salud Pública del Paraguay solamente tiene la aplicación oral, y el Rotatex hay en la práctica privada, y lo mismo también. Tiene precio entre 500 a 700.000 guaraníes, de acuerdo al lugar donde nos vamos, ¿sí? Entonces, en la práctica privada hay el Rotatex, y en la práctica pública es el Rotarix, perdón, ¿sí? Que es la vía oral. Muy bien, excelente. Después tenemos la quíntuple, la vacuna quíntuple, que ya sabemos que es contra la difteria, tétanos y tos convulsa. La tos convulsa es producida por la Bordetella pertussis, la de tétanos por el Clostridium tetánico, y la difteria, ¿verdad? Estas son vacunas que están combinadas con un virus
y con un componente del Haemophilus influenza tipo B, que es también una bacteria. Las dosis recomendadas son a los 2, 4, 6 meses, un refuerzo a los 18 meses y un refuerzo a los 4. Bueno, y ahí otra vez la práctica privada te puede dar los refuerzos de los 18 y los 4 años. El Ministerio de Salud Pública nos da 3 dosis, pero se ha visto que con estas 3 dosis completas disminuyeron y casi no existen ya enfermedades relacionadas o secuelas sobre todo relacionadas a cuadros severos de Haemophilus influenza tipo B que nos daban meningitis severas en estas etapas de las antes y con hidrocefalia secundaria. Esta vacuna existe en nuestro medio desde el 2003. Como yo estaba cursando la residencia en aquellos tiempos, sí, yo llegué a ver hidrocefalia y los pacientes o sea, era una comparación un poquito chiste, ¿verdad? Pero le parecían al día de la independencia, los cabezoncitos de los extraterrestres, más o menos eso teníamos en la sala, ¿verdad? Y teníamos que trabajar en equipo y solicitar válvulas de derivación para disminuir las secuelas de las hidrocefalias y costaba mucho al país, y es así que un trabajo del profesor Rolón, que está con nosotros en el hospital militar, fue presentado al Ministerio de Salud y del Ministerio de Salud a nuestras autoridades diciendo que esta vacuna que existe en otros países sería muy bueno que también nosotros la contemos en nuestro país para poder disminuir las secuelas contra el Haemophilus influenza tipo B y podemos tener la certeza que ha cumplido su misión esta vacuna en nuestro país. Ya hablamos a grandes rasgos. Y estos son los componentes. Entonces, cuando nosotros hablamos y yo les pregunto a ustedes cuáles son los componentes antigénicos de la vacuna contra la quíntuple que tiene el ministerio, nosotros tenemos que ser capaces de hablar correctamente diciendo que tiene toxoide diptérico purificado, tiene toxoide tetánico, que dijimos que eran los toxoides que al mencionar vacunas, cuáles eran los toxoides que estaban involucrados en las vacunas, eran 2, que eran el diptérico y el tetánico. Después tiene la bordetela pertussis inactivada, es entera pero inactivada, y tiene antígeno de superficie de la hepatitis B y polisacáridos, que son proteínas que son del Haemophilus influenza tipo B. Entonces, esos son los componentes de esta vacuna. Existen también otras formulaciones que nos provienen de estas enfermedades que son importantes que sepan. Así como existe una sextuple, también puede existir una cuádruple, una vacuna cuádruple que tiene la DPT, pero la pertussis no tiene la pertussis entera, tiene una pertussis acelular. ¿Se acuerdan que dijimos que el componente pertúsico entero podría producir encefalopatías? Entonces, para los niños que presentaron encefalopatía existe una opción. También en la práctica privada existe una vacuna quíntuple que tiene componente acelular de la bordetela pertussis y la sextuple que ya hablamos. Todas tienen la misma caracterización de conservación y la administración se hace a menores de 5 años, ¿sí? A 0,5 ml también. La poliomielitis, ya sabemos que existe una vacuna intramuscular y una vacuna vía oral. El esquema lo recomienda a los 2, 4, 6 meses, con refuerzos a los 18 y a los 4 años. Podríamos hablar que las ventajas y desventajas de la oral frente a la intramuscular. La oral
evidentemente tiene una ventaja que produce más, una respuesta local y sistémica más adecuada, porque el sitio donde se va y produce una enfermedad LAI es en el lugar donde la poliomielitis actúa, que es en el intestino, ¿verdad? Y luego con sus secuelas secundarias que sabemos, ¿verdad? Pero la desventaja es que sabemos que existe la posibilidad de que pueda producir una polio vacunal. La IPV tiene una ventaja que podemos hacer a pacientes con déficit de la inmunidad. Entonces es más recomendable a los pacientes inmunocomprometidos. La vacuna contra el hemófilos influenza ya sabemos que está dentro de la quíntuple que nos ofrece el ministerio. La vacuna del neumococo, que es la PCV13, son recomendables 4 dosis. Nuestro esquema regular la da en 2 dosis, que son a los 4 meses y el refuerzo a los años. Esto es un esquema recomendado y un esquema ideal. La triple viral, nuestro esquema sí tiene un esquema adecuado. La vacuna contra la hepatitis A son 2 dosis las recomendadas, pero nosotros la realizamos en una sola dosis. La vacuna contra la varicela actualmente la realizamos 2 dosis porque se vieron que con una sola dosis seguíamos viendo casos severos de varicela. La vacuna contra la fiebre amarilla es de una sola dosis. La vacuna contra el meningococo no forma parte de nuestro esquema regular, pero son recomendables a los 9 meses con refuerzos a los 11 meses. La vacuna contra el virus de la influenza es una vacuna estacional que debe ser realizada anualmente. Que la primera vez que se aplica una persona la vacuna contra el virus de influenza son 2 dosis. Posterior a eso son 1 dosis anual. La vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna que actualmente los estudios hablan de que una sola dosis es suficiente para tener una respuesta inmunitaria efectiva. En un primer momento se recomendaban 3 dosis, pero en nuestro país se hacen 2 dosis. Esta vacuna no es una vacuna de preferencia para las mujeres solamente. Se tienen que hacer tanto niños como niñas a partir de los 9 años hasta los 18 años, sobre todo se recomienda en los varones. Y hay algo que dice que las mujeres se pueden vacunar hasta los 42 años. Inclusive también se habla que los adultos jóvenes del sexo masculino se podrían vacunar hasta los 20-25 años. O sea que es una vacuna también en la que se puede invertir. Que no produce ninguna de las secuelas que mencionan las personas, como infertilidad y otras cosas que se había mencionado. Bueno, en nuestro país existe el PAI, que es el responsable de tener en cuenta el programa ampliado de vacunación, que en un primer momento empezó con estas vacunas y que actualmente tenemos varias vacunas. Como ya dijimos, estas vacunas están blindadas. Esto gracias también a que que los ministros de salud en algún momento, o algunos fueron pediatras y entendieron que es necesario invertir en esto. Este es el cronograma de vacunación actualmente vigente en nuestro país, en el cual ustedes van a ver acá. Al nacer tenemos 2 vacunas, que es la hepatitis B y la BCG. A los 2 meses se recomienda el rotavirus. Nosotros lo realizamos 2 dosis, a los 2 meses y a los 4 meses, ¿sí? En la literatura dice 3 dosis, pero en nuestro calendario vacunal tenemos 2 dosis, ¿sí? La vacuna contra la
la poliomielitis, actualmente en nuestro país, las 2 primeras dosis son intramusculares y las dosis de refuerzo de los 6 meses, de los 1 año, de los 18 meses, que son 1 año, 6 meses, son orales. Y esta B pequeña que tiene acá significa que es bivalente, o sea, no tiene el componente Brunhilde, que es el componente que está relacionada a las poliomielitis postvacunales, que son muy importantes y que se vieron mucho en muchos países, sobre todo en países asiáticos. Entonces, ustedes ven que nuestras 3 dosis de refuerzo son orales bivalentes, ¿sí? Después, también a los 2 meses tenemos la vacuna, nuestro esquema de vacunación contra el neumococo. Tiene un esquema que nosotros le llamamos 2-1. 2 dosis antes de los 1 año y 1 dosis a los 1 año, que son acá a los 12 meses. Entonces tenemos las PCV13 a los 2 meses, a los 4 meses y su dosis de refuerzo acá a los 12 meses. A los 12 meses se aplican estas 3 vacunas, que son la SPR, sarampión, rubéola, parotiditis, la vacuna contra la fiebre amarilla y la PCV13, que es contra el neumococo. Y la vacuna quíntuple o vacuna penta, que ya sabemos que tiene componente contra la difteria, tétanos, tos convulsa, ahí donde dice neumonías, y otro es contra el Haemophilus influenza, que produce meningitis y hemófilos, y contra el virus de la hepatitis B. Se realizan, entonces, si nosotros analizamos cuántas dosis de vacuna contra la hepatitis B recibimos, es 1 dosis en sala de parto, después a los 2 meses, a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Entonces, por ejemplo, Alexis, ¿cuántas dosis de vacunas te voy a preguntar yo en el examen? ¿Cuántas dosis de vacunas contra la hepatitis B recibe un lactante menor de 12 meses? Alexis. Fabricio. Olá, doutora. Sí. Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Bueno, mira, Fabricio. Vas a mirar acá nuestro esquema de vacunación. Y yo te voy a preguntar, ¿cuántas dosis de vacunas contra la hepatitis B recibe un niño que tenga correctamente su esquema de vacunación en Paraguay? 4 dosis, doutora? No. Sí, está bien, 4 dosis, está bien. Qué bueno. Está bien, sí, está bien, porque al nacer en forma monovalente, sí, y después está en estas presentaciones de la penta. ¿Sí? Así mismo, ya tengo 5 puntos para mi examen entonces. Sí, así mismo, muy bien, muy bien. Y bueno, después de los dos, después de recibir eso, solamente se hacen refuerzos de la pertusis, difteria y tétanos a los 1 año 6 meses y a los 4 años. ¿Sí? ¿Por qué no realizamos ya pertusis después? Porque se habla de que la posibilidad o ya de presentar pertusis en las próximas edades es un poquito más alejada. Pero esta sí es una vacuna que es recomendada a las embarazadas para que los niños recién nacidos tengan cierta protección. Después tenemos la vacuna contra la varicela, que se hace a los 1 año 3 meses, que son 15 meses, dice acá en nuestro librito de vacunación. Y es la vacuna contra la varicela, se realiza con la vacuna de la hepatitis A. Y la vacuna de la varicela actualmente ya tenemos 2 dosis, por lo que habíamos mencionado que se vio que una sola dosis no nos protege de la varicela, porque podríamos tener todavía formas light y esas formas light les pueden exponer a otras personas no vacunadas, ¿sí?
Entonces, se realiza a los 5 años. La hepatitis A, nuestro calendario vacunal tiene una sola dosis de vacuna. Y después está los refuerzos vacunales de la TDPA, que se hace a partir de los 10 años. La vacuna contra la influenza, que está acá abajito, su primera dosis se recomienda a los 6 meses. Y recordar que la primera dosis de influenza tiene que hacerse, se hacen 2 dosis, una con un refuerzo al mes de la aplicación, ¿sí? Y después se recomienda que estas vacunas sean anuales. Y recordar que en nuestro país la vacuna contra el virus del papiloma humano es solamente dirigido a las niñas. Porque como en este país las familias son normalmente, las cabezas de familia son las mujeres, entonces se prefiere cuidar a las mujeres para que no tengan cáncer de útero. Entonces, por eso es que esta vacunación está dirigida a las mujeres. Pero si uno tiene medios, debe aplicarle a sus hijos varones, ¿sí? Entonces, también es una vacuna. ¿Sí? Este es el calendario de vacunación que está en nuestro Nelson, que es el calendario de vacunación recomendado por la Academia Americana de Pediatría. Y si ustedes miran este calendario de vacunación, se pueden dar cuenta que no estamos tan mal que no estamos tan mal frente a este calendario de la Academia Americana de Pediatría. Y en lo que refiere al hemófilos influenza, lo que habíamos mencionado, que ellos recomiendan 4 dosis, o sea, 3 dosis más un refuerzo. Con respecto al neumococo, también recomiendan 3 dosis más un refuerzo. Nosotros sabemos, entonces ya sabemos que nuestro calendario vacunal tiene 2 dosis y un refuerzo. Pero esto es lo recomendado por la Academia Americana de Pediatría, ¿sí? La polio, ellos recomiendan que sea la inactivada, ¿sí? 3 dosis más un refuerzo, y nosotros tenemos también similar aplicación, ¿sí? Con respecto a la hepatitis B, tenemos 3 dosis, nosotros son las recomendadas por la Academia Americana de Pediatría, nosotros tenemos 4, pero es por la presentación vacunal. Entonces, para que se den cuenta y comparen que nuestro calendario vacunal es bastante, o sea, no es tan malo, si vemos con las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Bueno, hasta acá llego con ustedes el día de hoy. Hay mucho más para leer. Es justito, llegamos a las 10. Hay mucho más para poder decir, pero he tratado de comprimir en estas 2 horas todo lo que es vacunas, ¿sí? Que vamos a seguir hablando en las prácticas que vamos a tener estas semanas, ¿sí? Entonces yo le insto a las personas de mi grupo y también a todos, ¿verdad? Que vayamos con nuestras libretitas de vacunación que yo les pedí que por favor tengan todos y vayan a las prácticas para poder comparar, ¿sí? Y a Giovanna 1 y a Giovanna 2 que están conmigo en mi grupo, les pido que hagan una investigación y me lleven el calendario vacunal de su país o de su región, porque en Brasil, como existen cierta independencia entre no sé, las gobernaciones, no sé cómo se llamarán, existen de repente algunas diferencias en los esquemas vacunales. Por ejemplo, en la región de Mato Grosso, y se aplica la vacuna contra el dengue, porque ahí Doctora, ellos, sí, te escucho, perdón por Giovanna. interrumpirte. María Sí, José Carballo te habla. Tengo sí, una consulta ahora mismo en el hospital y quería saber si puedo tener mi presente, así me retiro ya ahora. sí, Dale, totalmente. muchísimas gracias. Dale. Chao, chao, María José. Chao, gracias. Bueno, entonces Giovanna y Giovanna me van a llevar el martes, su esquema vacunal de su región, ¿sí? Para comparar. Entonces vamos a poder comparar el del Paraguay, el de la Academia Americana de Pediatría
y el que ustedes me llevan. ¿Sí? Sí, sin problema, doctora. Bueno, voy a llamar la lista ahora rápidamente. Muchas gracias. Espérenme. María Eugenia. Camila Guadalupe Benítez. Presente, doctora. Camila. Doctora, ¿Sí? yo soy María Eugenia Alvarenga, presente, doctora. Bueno. Junior López. Presente, doctora. Pamela Giselle Benítez López. Presente, doctora. Ustedes son hermanos. Pamela y Junior. Ustedes son hermanitos. Sí, Sí, son. doctora. Ah, ya, bueno. Abogado Micaela. Presente, doctora. Giovanna Bolsonaro. Presente, doctora. Cañete Elena. Vamos a ver si me acuerdo. No te voy a cambiar de apellido, Elena, te prometo. Dale, doctora, está bien. Carvalho está. Juan Francisco Centurión. Emily Custodio. Presente. Rafael da Silva. Oscar de Acevedo. Presente, doctora. Fabricio. Presente, doutora. Kevin Díaz. El frío, hace frío. Karen Domínguez. Presente, doctora. Dunjo Lisa María Celeste. Presente, doctora.